Señor les bendiga grandemente y les acompañe con poder. Es para mí un privilegio nuevamente poder compartir el mensaje del Evangelio, poder compartir el mensaje de salvación en este día sábado del Señor, en el día santo, el día que el Señor ha separado para que nosotros podamos alabarle por su poder creador, para que podamos gozarnos en su presencia y para que podamos exaltarlo y adorarlo a través del conocimiento de su palabra. Quisiera primeramente orar para que podamos nosotros ir a la Sagrada Escritura y poder pedir también al Señor dirección para comprender el mensaje que Él quiere que escuchemos hoy. Así que bueno, vamos a orar para que podamos nosotros ser instruidos por medio del Espíritu Santo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecemos a ti por tu infinito amor y misericordia. Gracias por darnos a Cristo Jesús, tu único Hijo, para que podamos por medio de Él acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Necesitamos de ti, Señor, y necesitamos de la promesa de tu Santo Espíritu para que nos pueda llevar al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y gracias por tu palabra, porque esta palabra realmente es palabra que contiene el poder creador y es tu palabra que santifica tal como lo dice Juan 17, versículo 17, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a comprender en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos anteriormente estado compartiendo algunos mensajes. No había tenido la oportunidad de poder grabar para compartir este evangelio de salvación, pero hoy el Señor nos ha podido dar nuevamente la oportunidad. Gloria a Dios por eso. Y en esta hora yo quiero que puedan dirigirse al libro de Gálatas, porque en el libro de Gálatas hay un versículo que realmente es la esencia de lo que significa la cruz de Cristo Jesús. Lo que significa para el creyente, lo que hace en el creyente, lo que la cruz de Cristo puede realmente llegar a transformar la vida de aquel que puede ver realmente el sacrificio de Cristo como la mayor abnegación de parte de Dios, como el don más precioso, como aquello que el Señor realmente manifestó a la humanidad, habiéndolo ya pactado desde antes de la fundación del mundo, para que en el ser humano no haya de qué gloriarse. Y esas son las palabras que el apóstol Pablo va a utilizar. El apóstol Pablo, cuando comprende el sacrificio de Cristo, cuando comprende lo que significa la cruz del Calvario, en realidad como un principio, no como algo en lo cual nosotros vayamos a tener algún tipo de superstición, no, sino la cruz como un principio transformador, la cruz de Cristo como aquello que realmente es lo que manifiesta el mayor sacrificio hecho por la humanidad. Cristo realmente, habiendo sido en el principio el Verbo, como lo dice Juan capítulo 1, habiendo sido esa palabra, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, o el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese mismo Verbo nosotros en otros temas anteriores habíamos comentado de que ese Verbo, según Juan capítulo 1, verso 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. Ahora, lo que Cristo viene a hacer es realmente
a manifestar la gloria del Padre, a manifestar el carácter de Dios. Un carácter lleno de amor, un carácter que se complace en dar. Dios es un Dios que a través del don más precioso, a través de su Hijo, manifiesta lo que realmente es el principio de la abnegación. Dios se complace en dar. Dios no es un Dios que está enojado con la humanidad. Dios no es un Dios que dio a su Hijo para satisfacer su deseo de justicia y su deseo de satisfacción propia sobre el pecado de la raza caída o sobre la condenación de la humanidad. Dios no dio a Cristo para satisfacer esa necesidad de condenación o de más bien calmar su ira por el pecado del hombre, no, ni para que Cristo lo moviera a él a misericordia. Cristo no murió en la cruz para mover al Señor a misericordia, para que el Señor realmente se calmara y pudiera no airarse más. No. Dios, dice Juan capítulo 3:16, que Dios es amor. Juan dice que Dios, primera de Juan capítulo 1, versículo 4, también dice que Dios es amor. Pero Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a leer la escritura, porque es un texto muy conocido, pero noten que realmente ese principio es el siguiente, donde dice de la siguiente manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que la única forma que nosotros podamos comprender el amor de Dios es viendo a Cristo como el don más precioso por la humanidad. Cristo es realmente aquello que Dios dio aún con lucha. Dios tuvo que decidir entre salvar la humanidad o no perder a su Hijo, porque Cristo iba a experimentar la segunda muerte, aquella muerte que experimentará el ser humano cuando la gracia ya no interceda más por la raza humana. Cuando Dios retire a su Santo Espíritu de la tierra, aquel que convence de pecado, de justicia, de juicio, el ser humano entonces estará a expensas del enemigo y a expensas de experimentar la muerte que Cristo experimentó en la cruz del Calvario, si sigue rechazando el gran amor de Dios. Si nosotros rechazamos, si nosotros nos resistimos a creer en Cristo Jesús como aquel que fue enviado para la salvación de nuestras vidas y del pecado, no en el pecado, recuerden que nosotros no somos salvos en el pecado, no podemos perseverar en el pecado, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la gracia sobreabundó, quiere decir que la gracia realmente nos lleva a nosotros a vivir una vida sin pecado. Porque si el pecado sobreabundó para que la gracia abundara, cuánto más la gracia no ha de rescatarnos a nosotros de la degradación del pecado. Así que el pecado es aquello que realmente ha hecho que el ser humano se degrade y se aparte del Dios vivo, pero en su misericordia Dios envió a Cristo. Y esta comprensión es una comprensión demasiado limitada a lo que significa el Evangelio. Nosotros no podemos comprender en completa plenitud lo que el Evangelio significa, pues el Evangelio será estudiado por la eternidad. El plan de la redención será el tema de estudio por las edades eternas. De manera que nosotros apenas podemos comprender lo que la Escritura nos dice y por medio del Espíritu Santo discernir
lo que Dios ha manifestado y lo que realmente Dios ha complacido darnos. Tenemos suficientes evidencias en la palabra de Dios para entender que Cristo es nuestro Salvador, para entender que el ser humano no puede gloriarse en otra cosa más que en Cristo Jesús. Y así lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo, en el libro a los Gálatas, iglesia que el apóstol Pablo fundó, pero que había sido, tal vez, por decirlo de alguna manera, estaba siendo desviada por los judíos cristianos que querían llevar a los gentiles, a aquellos que estaban o que habían sido persuadidos por la predicación del evangelio, a aceptar a Cristo por medio de la fe, a aceptar la fe de Jesús como único medio de salvación. Estaban siendo persuadidos para ir a realizar los ritos y las ceremonias de la ley de Moisés, para circuncidarse y para hacerlos entender que la salvación era por medio de la fe más las obras. Pero esto era de condenar, porque el apóstol Pablo entendía que la salvación es por medio de la fe de Jesús y no por las obras del hombre. Nadie sobre la tierra puede salvarse por lo que haga. La más mínima obra o el más mínimo esfuerzo, así sea que esa obra tenga el peso de un cabello, no podrá salvarlo jamás. Solamente es por medio de la fe de Jesús. Y el apóstol Pablo comprendió que los Gálatas habían caído en la insensatez de apartarse de aquel que realmente era su Salvador, el Salvador, Cristo Jesús, quien habría venido para manifestar su gracia a los hombres. Y esa fe era una fe que debía moverlos a la obediencia por el amor y no por el deseo de las obras. El ser humano no puede añadir nada a la fe de Jesús, pues esto es pecado. Todo aquel que decida añadir algo a la fe de Jesús está cayendo en la salvación por las obras, por lo tanto, está poniéndose por encima de Dios y está queriendo ser como Dios, el único que nos puede salvar de la condenación del pecado. Y el apóstol Pablo, comprendiendo que Cristo era su Salvador, pues dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14 lo siguiente. Gálatas capítulo 6, verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De manera que el apóstol Pablo exclama que lejos esté de él gloriarse, porque precisamente el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Es suficiente creer en Jesús para la salvación. Y la gloria y la honra ha de ser para Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros prestamos atención a esto, el ser humano va a entender que toda la gloria ha de ser para aquel que nos salvó y que nos sacó del mundo y del pecado para que podamos nosotros heredar las bendiciones del pacto eterno. En bendiciones que nos son dadas, como lo dice Gálatas en el capítulo 3, cuando somos herederos del pacto según la fe y de acuerdo a lo que es manifestado como las promesas hechas a Abraham. De manera que, mis amigos, el poder del evangelio reside en el mismo poder de la creación. Por eso no podemos gloriarnos, porque nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Puesto que el evangelio contiene el mismo poder creador y es el mismo poder que contiene la cruz para salvarnos a nosotros del pecado. Cuando Cristo es manifestado a la humanidad, Cristo es manifestado como aquel
que tiene suficiente poder como para restaurarnos de nuestra mente carnal. En él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses 1, capítulo 16 y 17. Vamos a leer Colosenses y vamos a ver la relación que tiene en la cruz con el poder de la creación. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Noten lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Cristo como Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Cristo es el primogénito de la creación. En él fueron creadas todas las cosas. Cristo es el principio de la creación. Cristo es eterno como el Padre es eterno. Él y el Padre son uno. Hay una unidad perfecta entre Cristo y el Padre. Todos tienen un mismo pensamiento, tanto el Padre como el Hijo y entre tanto el Espíritu Santo forman la unidad, forman la deidad, forman realmente aquellos que se preocupan por la salvación de la humanidad. Piensan igual, no se contradicen, son uno en pensamiento y existen desde la eternidad. Pero hablando de Cristo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. De manera que aquí nosotros prestando una atención más detallada a este texto, a este último texto, vemos cómo se encuentran en Cristo tanto la creación como la redención. Si nosotros leemos el verso 13 y 14 de Primera de Colosenses, en el capítulo 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De manera que cuando nosotros leemos el verso 13 y 14, nosotros leemos que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y después de hablar acerca de eso, se subraya la identidad de Cristo como aquel en quien fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, Cristo es tanto redentor como creador. Y esa es la razón por la que en realidad en él fueron creadas todas las cosas y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Así que la predicación del evangelio de salvación, es la predicación de Cristo y su poder para crear y su poder para hacer las cosas nuevas. Cristo es el único por quien viene la salvación. Y ese poder de Cristo que salva a los hombres del pecado es el poder por el cual Él creó los mundos. Cristo creó los mundos por medio del poder de su palabra. Y nosotros tenemos redención por medio de su sangre. Por eso la predicación de la cruz es la predicación del poder de Dios, como lo dice Romanos 1:16. Y el poder de Dios es el poder que crea. No hay otra razón para que el evangelio sea un misterio. Si para nosotros es un misterio el hecho de entender cómo Cristo puede crear, cómo Cristo siendo Dios creó todas las cosas y por medio de ese mismo poder que creó todas las cosas, es el mismo poder que Él redime al ser humano del pecado, entonces quiere decir que la cruz de Cristo lleva en sí mismo el poder creador. Por eso es que es suficiente para todos. Y no es sorprendente que el apóstol diga entonces, es lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ese concepto de creación y redención es un misterio. Es un misterio realmente porque así el apóstol Pablo lo presentó. El apóstol Pablo oraba para que le fuese dada palabra, de acuerdo a Efesios 6:19. Vamos a leer Efesios 6:19, Corintios, Gálatas, Efesios. Y en Efesios capítulo 6, verso 19 dice lo siguiente.
Eh, y por mí, orando, es decir, él pide oración y dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo deseaba que se orase por él para poder predicar con poder, con denuedo, con exhortación, con poder de persuadir por medio del poder del Espíritu Santo a las mentes de los hombres acerca del poder del Evangelio. El poder del Evangelio es el poder de Dios para salvación. Por eso este Evangelio realmente es el Evangelio que nosotros debemos aceptar y creer. Siempre es el poder de la cruz el que levanta a la humanidad de la degradación. Y ese es el misterio al que el apóstol Pablo deseaba acceder. En otro lugar, el apóstol Pablo afirmó que el Evangelio, de acuerdo con el don de la gracia de Dios, le había sido dado por la obra eficaz del poder divino, a fin de que él pudiera predicar o anunciar a los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos realmente cuál sea el plan del misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 8 al 9. Efesios 3, 8 al 9 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, hay un propósito redentor que tiene relación con la creación. Y realmente nosotros vemos aquí una vez más el misterio del Evangelio como siendo el misterio de la creación. Así que por eso el apóstol Pablo dice que ese misterio le fue dado a conocer por revelación. Eso es lo que dice Gálatas cuando él escribe la carta a los Gálatas. Él de hecho manifiesta lo siguiente: pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De manera que el apóstol recibió el evangelio por revelación, no por medio de carne ni manifestación humana, sino por medio de la manifestación poderosa del Espíritu Santo, que le reveló las insondables riquezas del evangelio eterno para manifestar esa gracia a los gentiles, que en realidad significa etnias o naciones. A todo el mundo, a toda nación ha de llegar el poder del evangelio que salva del pecado y que tiene poder creador y redentor. Ese es el poder del evangelio y es a ese al que nosotros debemos realmente acudir. Que el Señor les bendiga y que esto sea de gran bendición para afirmarnos en la verdad de las riquezas insondables de Cristo Jesús, y que lejos esté de nosotros gloriarme, sino en la cruz de nuestro Salvador. Gálatas 6:14. Que el Señor les bendiga.